elementos y además van a aparecer equipos. Entonces, este laboratorio es el más fácil, no debería haber en realidad, pero bueno, es mejor enfocarlo de esta manera para que ustedes tengan una idea de la forma física que tienen estas tres áreas de trabajo que se hacen en laboratorio, ¿no? No se olviden entonces, tenemos elementos, instrumentos y equipos, ¿sí? Repito, especialmente los instrumentos y equipos van a estar presentes en todas nuestras prácticas. Entonces, es bueno conocerlos de entrada nomás y van a ver qué simple que es. Lo que sí, la recomendación es que no hay que confundir, ¿no es cierto?, lo que son elementos o dispositivos por un lado, instrumentos, ¿no es cierto?, que sirven para medir magnitudes físicas, y finalmente equipos. Entonces, así lo vamos a enfocar, y es bueno que se hagan su resumen propio ustedes, ¿no es cierto?, de cada laboratorio. No les pongo videos porque precisamente quiero de que ustedes investiguen eso en internet, ¿no? Yo les voy a enseñar cómo van a entrar y van a ver, ¿no?, para que se les grabe cómo son los elementos, los instrumentos y los equipos que nosotros los hemos clasificado de esa manera. Entonces, veamos cómo lo... A ver, primero veamos un pantallazo general de lo que está en el mundo, es decir, de lo que ustedes ya han debido ver la guía 1. Y veamos a ver cuáles son los elementos, ¿no?, cuáles son los equipos, etc. Y después, con una pizarra, vamos a hacer el resumen correspondiente. Y ahí va la tarea para la investigación y, en todo caso, completar, ¿no? A ver, yo les voy a compartir, a ver, vamos a compartir una pantalla. Comenzar la transmisión. Ya. Está compartiendo. ¿Están viendo, no, jóvenes, la pantalla? Sí. Física, ya, ingeniería química, laboratorio 1, instrumentación. Ustedes ya han debido ver esta, pero lo voy a abrir para que lo veamos conmigo rápidamente. Fíjense, laboratorio 1, instrumentación y equipos, componentes y simbologías. Bien. Entonces, fíjense cómo empieza. Bueno, primero él habla de los instrumentos de medición, ¿no? Son magnitudes eléctricas ahora las que tienen que tener los instrumentos. ¿Sí? Fíjense aquí, dice cuáles magnitudes eléctricas y el símbolo del instrumento está en realidad aquí, fíjense. Símbolo, dice, a un comienzo en la columna 1. Fíjense, vayan al 2, al B, dice B, voltímetro. Ah, este es un instrumento que mide, ¿qué? Voltios, de ahí viene el nombre de voltímetro. Y voltios es una magnitud que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? En teoría ya hemos definido al voltio, unidad de medida del potencial electrostático, ¿no? Entonces, ahí ya tienen un primer instrumento y su símbolo está con la letra B, un círculo y la letra B. Fíjense al lado, tienen un círculo y la letra A. Dice, mide, es un amperímetro. El amperímetro mide amper, unidad de medida de la corriente eléctrica, que es otro parámetro que vamos a ver pronto. Mide la corriente, la llamada corriente eléctrica, amperímetro. Bueno, hay otros nombres que ustedes lo van a ver, eso es... Los que yo menciono son los más importantes. Galvanómetro, fíjense su símbolo ahí. Mide también corriente.
símbolo de un termómetro, que usted ya lo conoce en el instrumento. Aquí hay un osciloscopio de rayos catódicos, es como si fuera un televisor, ¿no es cierto? Y otros símbolos de instrumentos. ¿Cuál vamos a usar nosotros más? Vamos a usar el voltímetro, el amperímetro y el ómetro. Fíjense, aquí hay el símbolo de la letra omega griega, dice ómetro o ohmímetro. Lo llamemos ómetro nosotros. Este ómetro mide la resistencia de los materiales metálicos. Importante, ¿no? La resistencia es un parámetro que lo vamos a ver bien en teoría. Entonces el símbolo de ese instrumento que se llama ómetro es la letra omega. Y ese otro instrumento aquí que es el frecuencímetro. Frecuencímetro mide frecuencia. ¿Dónde hemos visto este instrumento que mida frecuencia? O sea, ¿dónde hemos visto frecuencia? En realidad ese concepto, a ver. ¿Quién se acuerda? En Física 1 y además en Física 2 hemos visto. Jóvenes, ¿quién se acuerda? ¿Se acuerdan de lo que es la frecuencia? Hemos visto en Física 1 en velocidad angular. En Física 2, ¿dónde hemos visto el concepto de frecuencia? Oscilaciones. Correctísimo. En oscilaciones mecánicas hemos visto el concepto de frecuencia. Aquí es una oscilación eléctrica. Entonces, se llama frecuencímetro al que mide frecuencia. Hertz, unidad de medida del Hertz, HZ. Fíjense después, ¿qué habla esta guía? Habla de que hay funciones, ¿no es cierto? Ya son funciones. Y las funciones se grafican en el plano X y Y, ¿no es cierto? Nosotros aquí que tenemos voltios versus tiempo, segundos. Entonces, fíjense, este es el potencial, dice 220, puede ser, ¿no es cierto?, constante. Y por eso se llama CC, corriente continua se llama. Es decir, es un voltaje constante. Por decir 220 en todo momento, 220. ¿Sí? Y fíjense al lado, hay una función variable, voltios, que ya sabemos que es potencial, versus tiempo. Fíjense, en cada momento va variando en forma de una senoide. Entonces, a esto se llama función o corriente alterna, CA. Entonces, fíjense, estos dos tipos de funciones. Alguien tiene que generar, que producir este tipo de dos funciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, una batería genera, ¿no es cierto?, voltaje versus tiempo, 12 voltios, constante. ¿Se dan cuenta? Entonces, a los que generan este tipo de función, sea constante, función continua o función corriente alterna, se llaman equipos o aparatos. Son los que generan las funciones en función del tiempo, no se olviden. Magnitudes en función del tiempo. Voltios versus segundos. Se puede graficar también amper, que es la unidad de medida de la corriente, versus tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense la simbología para eso. Corriente continua, una línea recta, así. Corriente alterna, no, es una senoide. Fíjense, ahí está el símbolo de la senoide. Entonces, esos dos hay que tomar en cuenta. Bueno, les habla de otras cosas secundarias ahí está la clase de precisión, qué sé yo. Y fíjense, aquí dice, de acuerdo al tipo de cómo está construido el instrumento, recibe un nombre de mecanismo móvil, bobina móvil, dice, hierro móvil, imán móvil, que es su simbología ahí, ¿no es cierto? El mecanismo vibratorio, térmico, bimetálico, esto es secundario para nosotros. Dice equipos, bueno, aquí está todo mezclado, ¿no? Fíjense, aquí está el osciloscopio, que es un equipo. Aquí está el símbolo de 2,5 voltios, fíjense, de una fuente variable.
Aquí hay un frecuencímetro, el verde, que mide la frecuencia. ¿Y esto qué será? Un kilo ohm. K es kilo, un ohm, una línea quebrada, la roja. Fíjense. Después hay también 0,1 micros ese. F es faradio. Hay dos plaquitas rojitas ahí paralelas. Hay un instrumento osciloscopio. Aquí al otro lado, fíjense, hay como un resorte, 10 milihenrios, dice. ¿Qué es eso? Es una bobina. Ya les explico de eso. Línea quebrada, resistencia. Como un resorte, bobina. Dos plaquitas paralelas, rodaditas, capacitor. Seguimos hacia la derecha, hay un símbolo, hay otra fuente, B, dice, una fuente alterna, y al lado hay un símbolo, es el símbolo de un diodo. Es un elemento semiconductor, ¿no? Ya vamos a ver también eso. Bueno, sigamos. ¿Qué más tiene? Dice los generadores. Los generadores son los equipos, ¿no es cierto? Los que generan esa función. El símbolo G, un círculo y G, ¿no? Si ponen una rayita ahí abajo, es corriente continua. Y si ponen una rayita, o digo una senoide ahí, quiere decir que es de alterna. Fíjense la simbología que usa para una pila, para una batería, etcétera, etcétera, para un diodo. Símbolos, ¿no? Hay otros símbolos de distintos elementos que son los diodos en general, tiristor, diodo, transistor, triac, amplificador, todos son elementos electrónicos. Esto. Una foto, dice, ya, una fuente de alimentación, ¿cuál es la forma? Ahí tienen esa foto. Aquí tienen al lado otra vez foto. Y ahora vamos a los elementos. Aquí recién se detienen en los elementos, fíjense. Elemento o dispositivo puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Un foco, por ejemplo, como dice bombillo, lámpara, es un elemento. Un motor. En realidad el motor eléctrico es una máquina, ¿no? M, motor, máquina. ¿Cuáles son los elementos que nos interesan a nosotros en esta primera parte? Nos interesa la resistencia, fíjense, ahí está la resistencia. ¿Sí? Puede ser una resistencia, una cajita así, un rectángulo, o si no, una línea quebrada, como les decía, resistencia. Una bobina o un inductor se llama, es el otro elemento, fíjense, es como si fuera un resortito ahí, bobina, dice. Ahí dice para qué sirve, ¿no? Y finalmente hay un capacitor, fíjense, dos plaquitas, es el símbolo del capacitor. Capacitor o condensador se llama. Elemento que almacena campo eléctrico. Ya sabemos que es campo eléctrico, ya hemos llevado en teoría, jóvenes. El que no asiste a teoría, no sé qué está haciendo. Otra máquina, fíjense, aquí hay un transformador, dos bobinas ahí enfrentadas, después hay un diodo. En fin, hay elementos, fíjense, interruptor, conmutador, qué sé yo, que no nos interesa tanto porque son elementos secundarios. Entonces, de aquí los elementos que vamos a estudiar bien en teoría, uno por uno, es la resistencia, la bobina y el capacitor. Y vamos a empezar justamente en teoría con el capacitor a estudiar, ¿no? Porque ya sabemos que es campo eléctrico. Entonces, esta guía está, aunque está todo mezclado ahí, está hablando de los elementos, de los equipos y de los instrumentos. Por ejemplo, aquí describe a un elemento que se llama resistencia. Y hay un código de colores, fíjense, bandas ahí, dibujadito. Bueno, este es simplemente un código, ¿no? Entonces está para sacarse esto, buena nota. ¿De acuerdo? Bien. ¿Estamos todos? Ahora sí. Vamos a poner una pizarra y fíjense cómo voy a hacer yo este resumen.
detener el video, vamos a compartir una pizarra. A ver, fíjense, ahí está. ¿Qué tenemos primero? A ver, empezaremos con los elementos, ¿sí? Yo voy a colocar aquí. Repito, hay varios elementos, pero yo quiero, en estos hay que poner atención. Elementos o dispositivos. Bien. ¿Cuáles son estos elementos como tal? Les decía que son 3. Fíjense el primero, lo vamos a poner así, capacitor. ¿Ya? Segundo, resistencia. Tercero, bobina. También se conoce con el nombre de solenoide. La resistencia es la resistencia de los metales. Capacitor se lo conoce con el nombre de condensador también. Condensador. Bien. Entonces ustedes van a investigar para qué sirve el capacitor, ¿no es cierto? La resistencia y para qué sirve una bobina o solenoide. Su símbolo del capacitor, al ladito vamos a colocar, es dos placas paralelas. La letra C identifica que es un capacitor. Símbolo de la resistencia, una línea quebrada, les decía así. Una línea quebrada, le pongo la letra R y ya es una resistencia. Es el símbolo que se usa para no estar dibujándolo físicamente, ¿no es cierto? Una bobina. Una bobina no es más que como un resorte. Ya hemos visto resortes en física 2. Por lo tanto, fíjense, un resorte así, la letra L significa bobina solenoide. ¿Sí? Bien. ¿Qué pongo aquí al lado? La unidad de medida. Unidad de medida. ¿En qué se mide? El capacitor se mide una magnitud que ya vamos a aprender bien, en teoría se llama faradio. ¿Ah? Unidad de medida. Unidad de medida de la resistencia se llama ohm. O ohmios, quieren poner. Ohm. Bobina o solenoide se llama la unidad de medida Henry. Henry. Bien. Por lo tanto, esa es unidad de medida. Repito, faradio para el capacitor, ohm para la resistencia y henry para la bobina. Su símbolo, ahí está. La forma física, ustedes van a entrar al internet y van a poner capacitor eléctrico y les va a salir imágenes de todos los capacitores que existen en el mercado, digamos. ¿Sí? Van a poner resistencia eléctrica, listo, le va a aparecer todo tipo de resistencias también que existen. Pongan luego bobina, también les va a aparecer ahí. Y ojo, porque ¿cuál es el objetivo? Es conocer la forma que tienen los elementos. Por lo tanto, ustedes al entrar a internet van a ver lo que les aparece ahí y capten la forma, ¿no? Importante la forma. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar en cuanto a los elementos? Bueno, a los elementos puede pasar esto, que si se les presenta un símbolo así, fíjense así, bueno, ahí están las dos plaquitas que del condensador y una flechita aquí encima de esto. Aquí lo mismo, una resistencia y su flechita. Aquí lo mismo, un resortito y una flechita. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que los valores, tanto de capacidad, tanto de ohms en la resistencia o tanto de henrys en la bobina,
puede ser variable, el valor variable, ¿no? Entonces se habla de un capacitor variable, se habla de una resistencia variable cuando el símbolo está así. Cuando vemos a la bobina con una flecha decimos es hercios, pero puede variar su valor porque está con la flechita. Bien, entonces eso es en cuanto hablamos de elementos o dispositivos. Repito, hay más, pero estos quiero que fijen mucho la atención porque cada uno de estos elementos vamos a estudiar, hay un capítulo para cada uno a estudiar en teoría. ¿Ya? Entonces, estaría concluido el tema de elementos. Ahora vamos al otro. Con otra pizarra vamos a hacer. Fíjense, ¿qué vamos a ver ahora aquí? Instrumentos. Instrumentos. A ver, ¿cuál será la función del instrumento, jóvenes, como tal? Es medir una magnitud física, ¿no es cierto? Ahora aquí en física 3 tenemos varias magnitudes eléctricas, ¿no es cierto? Entonces el instrumento tiene que ser el adecuado para medir estas magnitudes. Por ejemplo, a ver, en física 1, si ustedes recuerdan, hemos manipulado varios instrumentos. ¿Quién me dice, a ver, un instrumento? Me da un ejemplo. De física 1 estamos hablando. ¿El vernier? El vernier, un instrumento que mide, su unidad de medida es, digamos, el metro, es decir, mide milímetros, ¿verdad? El metro mismo es un instrumento. El termómetro, otro instrumento que mide temperatura, la unidad de medida de temperatura, grados centígrados o Celsius, lo que quieran. ¿Qué otro instrumento conocen de física 1? ¿Qué han medido? Han visto el cronómetro que mide tiempo. Han visto la balanza que mide masa. Entonces, todos son instrumentos que miden una determinada magnitud. Bien, entonces nosotros, aquí, instrumentos miden magnitudes eléctricas. ¿No es cierto? ¿Cuáles son esas magnitudes eléctricas? Fíjense, los instrumentos miden, hemos visto ahí en el texto, miden voltios, la unidad de medida voltios, es la unidad de potencial. Por lo tanto, el instrumento que mida voltios se llama voltímetro. Todos terminan en metro, ¿no? Porque el metro es medición. Voltios. ¿Qué otro parámetro vamos a medir? Vamos a medir al amper, que es la unidad que todavía no hemos llevado, se llama amper, es corriente eléctrica. Es electrodinámica, es movimiento de electrones. Entonces, fíjense, amper es otro unidad de medida que un instrumento llamado amperímetro, de amper, perímetro, es el que mide los amperes, unidad de corriente. ¿Qué otras unidades, magnitudes eléctricas vamos a tener? Vamos a tener, habrá uno que mida ohms, que es la unidad de medida de la llamada resistencia, sí, se llama ómetro. ¿Sí? Habrá uno que mida capacidad, sí, ahí. La unidad de medida es el faradio del capacitor. Faradio. ¿Tiene nombre propio este instrumento? No. Se queda así. Es instrumento que mide capacidad, punto. Otro. Habrá uno que mida hercios. Sí, también hay instrumentos que miden hercios de la bobina. Es una característica de la bobina. No tiene nombre propio, pero existen, ¿no es cierto?, instrumentos que lo miden.
El multímetro, como les decía, ese mide todo. Voltios, amperes, ohm, faradio, hercio, todo mide, ¿eh? Frecuencia, puede medir hasta temperatura, fíjense, ese, el multímetro, ¿ah? Interesante es. Bien, pero fíjense, el símbolo de esto ya hemos dicho, ¿no? Es un redondito ahí, el símbolo voltímetro, amperímetro, ¿sí? Ómetro, la letra omega griega, así lo van a ver, ómetro. Entonces es el símbolo que se usa para estos instrumentos, ¿no? El del faradio no tiene tanto, ¿no? No tiene símbolo, bueno, mire capacidad. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto que hay que el instrumento debe estar adecuado para qué? Para medir, fíjense, cada instrumento tiene que estar adecuado para medir CC, que es corriente constante, o sea, el de una pila, o si no, la corriente variable, que es la corriente alterna, fíjense. El amperímetro, lo mismo. Solo estos dos instrumentos miden funciones, el voltio, o sea, el voltímetro y el amperímetro. C y CA. Entonces tienen que tener su diferencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo pongo un voltímetro y quiero medir voltaje constante, puedo hacer así, fíjense, la letra B y con una rayita aquí. Y significa que es un voltímetro que mide corriente constante o potencial constante. Si coloco así, fíjense, la letra B y una letra S volcadita, y digo, ah, no, este es un voltímetro de corriente alterna. ¿Ya? Pero en cuanto a su forma, ustedes que van a entrar a internet y van a poner voltímetro, listo, le va a aparecer ahí la foto del voltímetro, de distintos tipos de voltímetro. Van a entrar a internet y van a poner amperímetro, les va a aparecer la foto del amperímetro ahí, de todos los que conocen. Van a poner ómetro, les va a aparecer también el instrumento para que vean la forma. Ya. ¿Qué más de los llamados instrumentos? Lo que ustedes van a observar inmediatamente se presente esto, pongan un voltímetro o un amperímetro, lo que van a ver en cuanto a la forma, fíjense, dos tipos de instrumentos. Y se van a dar cuenta clarito, instrumentos, cuáles son los dos tipos en general, todos. Unos son analógicos y otros son digitales. Los analógicos se llaman también electromecánicos y los digitales se llaman electrónicos. Entonces, ¿cómo van a saber cuál es digital, cuál es analógico? Inmediatamente se van a dar cuenta, ¿no? Fíjense la diferencia que existe. Aquí voy a borrar esto. Fíjense la diferencia que existe. Un analógico, ¿qué va a pasar? Va a haber aquí pongamos un cuadrante, aquí también vamos a poner un cuadrante para que vean la diferencia. Aquí en los analógicos va a haber una escala indicadora, escala. O sea, un cuadrante donde está una escala. Aquí me dirá 0, 1, 10, 20, 30, 40 voltios, ¿no? Y aquí al medio tiene una aguja indicadora, que me va a indicar la magnitud. Tantos voltios hay, ¿no es cierto? Una aguja
indicadora. Esos son los analógicos, jóvenes. En cambio, en el digital, que es lo que está reemplazando ahora a todo lo analógico, ¿qué van a ver? Van a ver una pantalla, como un televisor. Su celular, por ejemplo, es un instrumento digital. Pantalla. Ahora ya no se habla de escalas, nada. Pantalla. ¿Entiendes? ¿Y qué van a ver aquí? Solamente dígitos. ¿No es cierto? Aparecen números, hay dígitos. Ya no hay aguja indicadora, ni mucho más. Dígitos. Entonces, y son los electrónicos precisamente. Entonces, la tendencia está yendo por ahí. Entonces, ustedes cuando entren a ver voltímetros, les va a aparecer unos así con aguja y con escala, dicen, ah, estos son los analógicos o electromecánicos. Y después les va a aparecer así como una pantalla y números nada más, ah, dice, este es un digital o electrónico. Esas son las diferencias de los instrumentos. Pueden ser voltímetros o amperímetros, ¿no? Eso en cuanto a instrumentos, jóvenes. Y vamos a una última pantalla. Ahora veamos los equipos. O aparatos, si quieren. La última división que hemos hecho de este laboratorio. No se olviden, elementos ya está, instrumentos ya está, equipos. Bueno, primero, ¿cuáles son, o sea, cuál es la función de los equipos o aparatos? Bueno, como habíamos dicho a un comienzo, ¿no? Que estos son los que generan, ¿cierto? Estos equipos o aparatos generan funciones. ¿Qué significa función? Función y igual a f de x. Esto es de cálculo 1. Generan funciones. ¿Qué tipo de funciones? Como habíamos visto ahí en la guía, aquí poníamos b y aquí tiempo. Y resulta ser de que la función es constante. Y decíamos, esto es un generador de una función CC, corriente continua, es decir, constante. Para todo valor de t, fíjense, siempre vale, aquí por decir, qué sé yo, 12 voltios. Ya está. ¿Se dan cuenta, jovencitos? Bien. ¿Cuál es el otro tipo de generador? Entonces hay generadores de corriente continua y generadores de corriente alterna. Entonces ahí tienen lo mismo, voltaje versus tiempo. ¿Cómo es la función? No, la función es variable así. Puede ser un seno o un coseno. ¿Se dan cuenta? Entonces a esto llamamos corriente alterna. Eso les decía su símbolo del generador. Decíamos un generador, pero la letra volcadita ahí. Y este es el símbolo de corriente alterna. Aquí el generador y una rayita así, decimos, ah, no, este es un generador de corriente constante. Listo. Continua o constante, cualquiera de las dos. ¿Sí? Entonces ya son aparatos que generan funciones. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los aparatos que vamos a estudiar un poco más a fondo, ¿no? Generadores, es el aparato de, o generador, como quieran, de Van de Graaff. Este aparato hay un laboratorio, ese es nuestro segundo laboratorio. Entonces, este es un generador de corriente constante. Y después, obviamente, pongan en el internet, pongan aparato de Van de Graaff y les va a aparecer todo tipo, o sea, de todo tamaño, porque el equipo es el mismo, ¿no? Diferentes tamaños. Tiene
el generador de Van de Graaff genera cargas eléctricas. Y ya sabemos qué es carga, ¿no? La unidad de medida de la carga es el coulomb. Entonces, fíjense, con ese aparato vamos a generar cargas eléctricas. Después hay los otros que se llaman, otro generador de funciones, son las fuentes. Se llama en general, ¿no? Fuentes de energía eléctrica. Fuentes, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo de una fuente. ¿Cómo nos alimentamos nosotros aquí en Tarija? ¿De dónde viene la energía eléctrica? A través de los cables. Bueno, aquí en San Jacinto tenemos, ¿no? En las represas, detrás del cerro, está la planta generadora de energía eléctrica. Y esa que aprovecha la energía mecánica del agua, por eso hay un embalse ahí, ¿no? La altura que tiene respecto a detrás del cerro, más o menos unos 50 metros, y aprovecha esa diferencia de alturas para convertir la energía potencial del agua en energía eléctrica por medio de un generador de corriente alterna. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes quieren tener una visión grande, pongan generador de energía eléctrica y ahí también les aparecen las máquinas. Y es una máquina. Y esto de las fuentes, jóvenes, vamos a estudiar en Física 3, simplemente vamos a dar un pantallazo y ustedes van a estudiar en la próxima materia que se llama electrotecnia y máquinas eléctricas. Ahí van a llevar precisamente cómo se hace, cómo se construye, de qué consta, cómo funciona perfectamente. Entonces, ya tienen ustedes todos los parámetros para hacerse su buen resumen, ¿no?, de este primer laboratorio. ¿Se han dado cuenta, jovencitos? No compartir video. Ese es el resumen, jóvenes, ¿no? O sea que realmente es sencillo. Lo que pasa es que ustedes tienen que también hacer su parte, y porque no se olviden el objetivo. Hay siempre que leer el objetivo, no hay que perder el objetivo. ¿Cuál es? Conocimiento. Nada más tienen que conocer, ¿sí? ¿Cómo? Primero, ¿cuál es su forma y qué función cumple? Nada más. Su simbología y se acabó. ¿No es cierto? ¿Para qué sirve? Entonces, está sencillo completar este laboratorio y en todo caso, la próxima clase vamos a defender este laboratorio, ¿no? Lo hacemos en el Moodle. Doy 5 preguntas, ¿no? Entonces, la hora es la que quería ponerme de acuerdo, porque vamos a dar juntamente con el grupo de industrial, que es el otro grupo que yo doy. Quiero dar los mismos laboratorios, pero también tiene que ser a la misma hora. Entonces no podemos hacer en el horario de ustedes o en el horario de industrial, porque hay cruces, unos tienen otra materia, qué sé yo. Entonces vamos a dar el lunes, pero en otra hora. Puede ser a las 7 de la noche o una hora que no tenga nadie cruce. O 8 de la noche, al final de cuentas hay que echar. Damos 20 minutos y listo, ya está defendido. A las 5. A las 9 de la noche sería, Inge, porque a esa hora creo que nadie pasa. Sí, a las 9, Inge, de la noche. Sí, a las 9 Seguro. Sí, a las 9, Inge. ¿Nadie pasa a las 9? No. No, Inge. ¿No puede ser 8:30? Sí, Inge, justamente esa hora voy a estar pasando otra clase de laboratorio también. Ah, Por eso ya, sería mejor entonces, a las 9 en punto. Ajá. ya, 9 en punto. 9 en punto, ustedes abren el Moodle, va como tarea ahí en la parte
en el laboratorio número 1, ahí sí te dice tarea. Se abre ese archivo, se va a habilitar justamente a las 9 en punto, como ustedes dicen, y se les da 20 minutos y se acaba el tiempo, ¿no? 20, máximo daremos 25, en fin, para que lo suban al sistema y podamos defender este laboratorio. Quedamos así entonces a las 9. Va a entrar un ratito, hasta las 9:20, 9:30, termina. ¿Sí? De todas maneras, en el próximo ya vamos a ir avanzando el otro del generador de Van de Graaff, ¿no? Vamos a dar ya ideas y ahí cómo puede ser el laboratorio 2. Como les decía, hay que entrar a internet para averiguar. Yo os voy a hacer un ejemplo aquí. A ver, voy a compartir y voy a tratar de entrar a internet. A ver, vamos a ver. Voy a detener el video, compartir pantalla. Pantalla. Ya. A ver, ya hemos visto aquí la guía número 1. A ver qué más voy a tener. Aquí. A ver, abrir Chrome. Fíjense, ¿están viendo la pantalla? Sí, Sí. Sí. Fíjense, aquí por ejemplo es una bobina, la página de una bobina. Fíjense la bobina como es un resorte. Es de alambre de cobre, fíjense. Ahí dice definición de la bobina, qué es, significado y concepto. Ahí pueden abrir y ver y hacerse su resumen. Ahí está de la bobina. Fíjense, distintos tipos de bobina, ¿eh? Pero no deja de ser un alambre de cobre así arrollado en forma de resorte. Fíjense. Ahí está. Aquí está su aplicación para un motor, ¿no? Ahí está, fíjense. Esa es una bobina, ¿no? Y así sucesivamente ustedes pueden entrar, ¿no es cierto? A este, por ejemplo. Fíjense esta otra. Resistencia eléctrica. Fíjense, ahí está. Un código de colores para saber el valor. ¿Para qué sirve? En fin. Pues, ¿qué es una resistencia eléctrica? Ahí les pueden resumir que para qué sirve. Fíjense el tipo de resistencia, el símbolo, ¿ven? Una línea quebrada o si no un cuadradito o un rectángulo. Fíjense las resistencias como son. Resistencia eléctrica, de distintas formas, grandecitas, pequeñitas. ¿De qué es una resistencia? En fin, ustedes lo van a investigar así, muy rápidamente y hagan su pequeño resumen, ¿no es cierto? Ahí pueden ver las resistencias más clarito. El código de colores que está allá en la guía. De los símbolos que se usan. En fin, ustedes lo van a ver. No hay necesidad de tenerse tanto también, ¿no es cierto? Tenemos que verla. Capacitores, ya les he visto, bobinas. Capacitores, ¿no han visto? No. Bueno, y así sucesivamente, jóvenes. ¿No? Volviendo al Zoom, no compartir. ¿Se dan cuenta? Yo sé que está muy fácil entrar ahí donde ustedes hagan su resumen. Sí. Dígame. ¿El informe es en Word o escrito? Bueno, se ve que no ha venido la anterior clase. ¿Qué hemos dicho, jóvenes? No hay informes. Porque yo tengo muchos alumnos y no voy a poder, no tengo tiempo para corregir informes más. Así que las defensas son sobre el 100%. Por eso tienen que estar bien defendidas, ¿no es cierto? Doy 5 preguntas y tienen que estar bien respondidas, fundamentadas. Entonces, lo que yo les digo que entre al interés es para que hagan su resumen propio, porque cuando venga el examen no van a estar haciendo recién el resumen, ¿no es cierto?
no hay tiempo para hacer resúmenes en examen. Examen es directamente al grano. A ver, ¿qué es un capacitor? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su símbolo? ¿Cuál es su unidad de medida? Eso es escribir rápidamente. Para eso es. ¿Cuál es su forma? Dibuje. En fin, todo se puede pedir en el examen, ¿no es cierto? Dibuje un capacitor, dibuje una bobina. ¿Para qué sirve? ¿No? En fin. Entonces, para eso es. No hay informe, jóvenes. Si no, si presentarían informe, tienen que poner nota. Por eso yo les facilito y les digo, no hay nota, pero jóvenes, aquí hay que defender sobre el 100% y bien defendido. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas, jóvenes? Y entonces Entonces, la tarea sería eso nomás lo que nos explicó, ¿no? De la bobina, capacitor y resistencia, ¿no? no, pues hay tres cosas que hay que ver. Elementos por un lado, Ah, equipos. equipos por otro, instrumentos por otro. O sea, hay tres que ustedes tienen que identificar. Fíjense, si en el examen les digo nombre a tres, al menos 2 o 3 instrumentos, y en la lista me aparece instrumento, dice, bobina, qué sé yo, voltímetro, después electroscopio. ¿Qué puedo decir de ustedes ahí? Que están confundiendo, ¿no es cierto? No podemos mezclar las cosas. Si yo les digo, dígame, instrumentos tienen que ser, no mezclar con elementos, ¿sí? Porque puedo decir, ¿cuál es la diferencia entre instrumentos y equipos, puedo decir? Nombre. En fin, si ustedes presentan así mezclado, no conocen, ni han visto, ni han investigado, ni han ido a... En fin, cero la pregunta. ¿Qué más, jóvenes? Inge, entonces sobre la asistencia, ¿cómo lo va a controlar usted ahí mediante la cámara nomás, no? Sí, correcto. Yo grabo, o sea, grabo un Porque, poquito, grabo al comienzo y al final. Los porque yo grabo. soy de industrial y tengo choque de horario y por eso estoy pasando con los de química. Ah, usted es de industrial, Sí, Inge. pero ¿quién le dice que no le van a poner en el otro grupo? Porque en industrial se está creando otro grupo. Ya les he dicho eso. Sí, sí, ya Entonces, me estoy en este grupo nomás. Inge. no, si Igual les soy trasladan, de si les industrial. trasladan, precisamente tienen que trasladar a aquellos que tienen problemas con el horario, jóvenes. Aquellos que tienen problemas conmigo, los van a trasladar seguro, ¿no? Tienen que asistir a donde le está asignado su grupo, no podemos estar mezclando, jóvenes. ¿Qué más? ¿Cuál era la otra duda? Jóvenes. ¿Cuál era la otra Inge, duda? Sí, el examen es como una tarea, o sea, escrito a mano, y de ahí claro, le sacamos una foto y lo enviamos. correcto. Ah, ya, gracias. Claro, es como una tarea, ¿no es cierto? La actividad se llama tarea en el Moodle. No va como evaluación, va como tarea. Pero ese es el examen, ¿no es cierto? Y es manuscrito a mano, no es sacando fotos poniendo, no, nada de esas cosas. Aquí es a mano, diciendo, esta es la forma del voltímetro analógico, más o menos tiene esta forma, sus partes son estas, y la función es tal. ¿No es cierto? Se hace todo en borrador, o sea, no digo en borrador, en una hoja, saca la foto y se lo manda al Moodle, a nuestra plataforma. Así es. ¿Listo, jovencitos? Bien. Si no hay más preguntas, cerramos ahí. Cualquier
de todas maneras, en el Moodle yo voy a colocar ahí, en mensajes al grupo, ahí les digo, la evaluación número 1 del laboratorio se dará a horas 9:00 del día lunes a tarde, ¿no? Eso lo pongo yo siempre 2 días antes del examen, les pongo ahí nota oficial. Y ustedes, bueno, siempre hay que estar leyendo el Moodle en mensajes, en todo caso. ¿Listo? ¿Tienen otra pregunta, Sí, jóvenes, o está no? bien. Ya. Quedamos ahí. Mañana nos vemos en teoría para los que asisten a teoría. Adiós, jovencitos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego, Inge. Adiós, adiós.